Pues si os parece vamos a empezar con este tema que, vamos, yo creo que ha sido un poco, como siempre, ha copado mucho las noticias en los periódicos y siempre pues es un placer, ¿no? El encontrarte que en la prensa se hablen de estas cosas, pero claro, también hay que explicarlo bien. Y yo creo que en algunas cosas no se ha explicado demasiado bien. La imagen más esperada, ¿no? Porque era una imagen para los físicos teóricos y para los astrofísicos, era una imagen muy, muy, muy esperada, la de Sagitario A estrella. Bueno, pues vamos a ver un poco qué es esto, ¿no? Esta foto, ¿de acuerdo? Bueno, ya sabéis que estas fotos en realidad no es una foto única, sino es una composición de millones de fotos tomadas en diferentes momentos de manera simultánea y una serie de ordenadores de gran capacidad son los que montan la imagen, ¿de acuerdo? Haremos comparativas con la imagen de M87 que se tomó en el 2019 y vais a poder observar que tiene diferencias, que no es exactamente la misma, el mismo tipo de imagen, ¿de acuerdo? Pero bueno, para que nos hagamos un poco la idea. Bueno, pues 12 de mayo, aunque la foto evidentemente no se hizo el 12 de mayo, sino se lleva haciendo casi 2 años, ¿de acuerdo? Pues conseguimos por primera vez una imagen de Sagitario A estrella, que en realidad es el agujero negro que hay en el centro, en el núcleo de nuestra galaxia. ¿De acuerdo? Justo en el núcleo de nuestra galaxia, como esta que tengo ahí yo detrás, pues en el núcleo tenemos un agujero negro que está a unos 27.000 años luz de nosotros. Es decir, que la luz que emiten, por ejemplo, los discos de acreción que caen en ese agujero negro, tarda 27.000 años en llegar hasta nosotros. ¿De acuerdo? Pero la pregunta, lógicamente, es ¿por qué es tan importante? Es decir, ¿qué es lo que hace al agujero negro masivo que encontramos en el núcleo de nuestra galaxia que sea realmente muy importante? Porque esta otra foto, esta es Messier 87, M87, está a 13 millones de años luz, muchísimo más lejos. Fijaros, 27.000 años luz frente a 13 millones de años luz. Y esta foto se tomó en el 2019 por el mismo equipo. Es decir, ¿por qué le damos, ya somos capaces de ver un agujero negro a 13 millones de años luz, pero ahora le estamos dando mucho más importancia a un agujero negro que está a 27.000 años? Bueno, alguien puede responder, porque es el de nuestra galaxia, ¿no? Claro, esta M87 es otra galaxia que se encuentra mucho más lejos de nosotros. Sí, es cierto, pero también tiene otras implicaciones que vamos a intentar explicar hoy un poquito así despacio, para ir un poco con calma. Lo primero que tenemos que entender es que nuestra galaxia y M87 son totalmente distintas. Fijaros, a la izquierda tenéis la típica galaxia espiral, como la nuestra, ¿de acuerdo? Como la Vía Láctea. Tiene un poquito esta estructura. Ya sabéis que como no nos podemos ver desde fuera, no tenemos muy claro el número de brazos que tiene nuestra propia galaxia, pero sabemos que su estructura es semejante a esta. Y a la derecha tenéis a M87, es decir, es una galaxia barrada. ¿Por qué se llama barrada? Porque tiene como una especie de barra central, solo con 2 brazos. ¿De acuerdo? Es mucho más pequeña que nuestra galaxia, muchísimo más pequeña. Tiene muchas menos estrellas y, sin embargo, su agujero negro central es muchísimo más grande y más masivo que el de nuestra galaxia. Esto tiene también una explicación bastante sencilla que se debe precisamente a que las galaxias como M87 acumulan, al ser más pequeñas, muy rápidamente la materia en su núcleo y por lo tanto su agujero negro crece de una manera muchísimo más rápida. Sin embargo, el agujero negro es más fácil de observar porque hay menos estrellas. Vamos a avanzar un poquito para entender la diferencia de tamaño. Fijaros, M87 es la imagen de la izquierda. Para que os hagáis una idea, esto es el agujero negro y la órbita de Plutón sería esta. O sea, es un agujero negro gigantesco. Todo el sistema solar cabría perfectamente dentro de lo que es el agujero negro, que es la parte central. Ya sabéis que la parte que vemos coloreada, no es que sea color
artificial, sino que es energía que se está produciendo en el disco de acreción. El agujero negro es la parte central, que es negra, porque no emite ningún tipo de luz, ¿de acuerdo? Sin embargo, el Sagitario A solo ocuparía un poquito de este centro, fijaros más o menos en la órbita de Mercurio, del primer planeta alrededor del sistema solar. Es decir, Messier 87, estrella, tiene un radio de 18.000 millones de kilómetros, 120 veces la distancia del Sol a la Tierra, mientras que Sagitario A estrella tiene unos 60 millones de kilómetros. Es decir, más o menos la órbita de Mercurio alrededor del Sol. Estamos hablando, por tanto, de un agujero negro que es mucho más pequeño que el de M87, muchísimo más pequeño. Y además, M87 tiene una masa de 6.000 millones de veces la masa del Sol. 6.000 millones de veces, para que os hagáis una idea. Sin embargo, en el caso de Sagitario A, la masa solo es de 1.500 veces. Es decir, es un agujero negro más pequeño y mucho más ligero que el de M87. Y cuando un objeto es más pequeño y que tiene menos masa, siempre es muchísimo más difícil de observar. ¿De acuerdo? O sea, esa es una de las razones por la cual también el hecho en sí de poder ver el agujero negro central de nuestra galaxia tiene mérito, porque no es un agujero negro, es grande, es masivo, pero no es tan masivo como el de otros tipos de galaxias. ¿De acuerdo? No sé si tenéis alguna pregunta hasta ahora. Yo lo único, lo que has comentado de por qué, digamos, es más grande. Has dicho que al tener menos estrellas. Porque ha comido más. Sí, digamos de alguna manera, en nuestra galaxia tiene zonas de gran densidad y de gran capacidad gravitatoria que resisten el tirón central del agujero negro. Mientras que la otra estrella, al tener menos masa, rápidamente el agujero negro empieza a comerse todo de alguna manera, ¿no? Y pero es una cuestión de tiempo, ¿no? Es una cuestión de tiempo. Con el tiempo, pues nuestro Sagitario A estrella pues irá creciendo y la galaxia disminuyendo, claro. Sí, indiscutiblemente es una cuestión de tiempo, desde luego. Pero también tened en cuenta que el límite de existencia de los agujeros negros no está muy bien definido todavía, pero sin duda es una cuestión de tiempo. No tenemos muy claro todavía si los agujeros negros por radiación de Hawking se evaporan, a qué punto se van a evaporar, ¿no? Realmente lo que dice la física es a devorar a sí mismos, de alguna manera por desajuste termodinámico. Pero efectivamente, como tú muy bien dices, es una cuestión de tiempo. ¿Qué sucede? Que el agujero negro de M87 lo hace muy rápido, mientras que el agujero negro central de nuestra galaxia lo va a hacer de una manera mucho más lenta y mucho más pausada. Pero tiene mucha más materia que engullir, porque nuestra galaxia es muchísimo, muchísimo más grande. Genial. Estaba pensando en una cosa. ¿Es correcto pensar que todos los agujeros negros provienen de una estrella gigante? No. Del colapso de una estrella gigante. Hablaremos luego, pero si queréis lo podemos ya explicar un poco. Estos agujeros negros... Esa clase la hemos dado ya, Antonio, no has estudiado, ¿Perdona? Esa clase ya se ha dado, Sí, no, pero es que el siguiente razonamiento es decir, joder, o sea, todas las galaxias tienen un agujero negro y todos los agujeros negros provienen de una estrella. ¿Es correcto el razonamiento? No, es un silogismo que no es correcto del todo, está mal construido. Es decir, digamos que lo que hay que decir es que para que exista un agujero negro necesito un límite de Chandrasekhar y para eso necesito una gran cantidad de masa, ¿de acuerdo? Y un radio muy pequeño. ¿Dónde se logra eso? En una estrella que muere a determinado tamaño y en el centro de las galaxias, donde se acumula por gravedad una enorme cantidad de masa en muy poco espacio, con lo cual también se produce ese límite de Chandrasekhar. ¿De acuerdo? O sea, realmente está relacionado con la masa y con el radio. Puede ser una acumulación de gas, simplemente. Hasta un planeta, si tú cogieras la Tierra y redujeras el radio de la Tierra a unos pocos metros, pero mantuvieras su masa, condensando la materia, la transformarías en un agujero negro. Muy pequeño, pero en un agujero negro. Entonces, no todos los agujeros negros provienen de una estrella. No, en los que están en el núcleo de las galaxias, no. Se forman no por entendimos, estrella, no entendimos la clase. Pues lo que tienes que pensar es si en el espacio no solo hay estrellas, hay gas, hay materias de todo tipo. Entonces, en el centro de la galaxia, por la rotación, se acumulan muchas de esas cantidades. Entonces, cuando se acumulan, llega un momento que por masa que se junta en un volumen muy pequeño, se llega a producir un agujero negro.
Y además son muy diferentes de los que dan las estrellas. ¿Por qué? Porque el agujero negro que ha sido creado por una estrella tiene la misma masa que la estrella que lo generó. ¿De acuerdo? Por conservación de la masa, lógicamente. Bueno, un poco menos por la pérdida energética que haya podido tener. Pero un agujero negro supermasivo tiene una masa que ninguna estrella tiene, porque se ha formado por la acumulación de cantidades de materia, que normalmente es gas interespacial, casi todo hidrógeno y parte de helio, pero no tiene por qué estar formado originalmente por ninguna estrella. Es decir, los agujeros negros se pueden formar por la muerte de una estrella y en el núcleo de determinados tipos de galaxias. El silogismo sería, de alguna manera, el contrario, es decir, no puedo decir, ¿todos los agujeros negros provienen de una estrella? No. ¿Todas las estrellas producen agujeros negros? Tampoco, porque también sabemos que solo son unas pocas. Digamos que lo que necesita un agujero negro es mucha masa de materia y un volumen muy pequeño, es decir, que esté encerrada toda esa masa en un volumen muy pequeño. Y eso se produce en la muerte de una estrella y en los núcleos de las galaxias. Dime, Elena, que tienes la mano levantada. Sí, no, es que no quería interrumpir. A ver, no sé si luego vas a hablar de eso o no, pero ya que lo bajé. No sé si he leído en el artículo que os mandé o en alguno de los que he podido ver, pero muy superficialmente, como que también hay una función especial de estos agujeros negros en los núcleos de las galaxias, sí, y que influyen también en el equilibrio de la gravedad y del mantenimiento de la estructura de la galaxia. Haber dicho de una forma muy pedestre. Muy... Sí, es cierto. Dentro de la dinámica, de hecho se estudia con dinámica de fluidos, actúan como atractores y estabilizadores de la propia estructura de la galaxia. Por eso, curiosamente, no existen agujeros negros en las galaxias pequeñas o que no tienen una forma definida. A ver, no es que no exista el agujero negro por eso, sino que al no existir agujero negro no causan que tengan una estructura definida. ¿De acuerdo? Por lo tanto, agujeros negros los vamos a encontrar únicamente en las galaxias tipo que llamamos activas o AGN1, como son las espirales barradas, las barradas, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, en la nube de Magallanes, que son como 10.000 estrellas juntas en una galaxia muy pequeñita, no hay suficiente materia para haberse formado un agujero negro central y, por lo tanto, no tiene forma, es amorfa. Es una especie de miles de estrellas juntas sin ninguna forma definida. Pero sí, efectivamente es así. Gracias. Bueno, fijaros si era difícil ver Sagitario A, que un científico del VLT dijo que era como intentar ver un donut en la superficie de la Luna, para que nos hiciéramos una idea de lo complicado que era. Y lo decía porque, claro, en el núcleo de nuestra galaxia hay millones y miles de millones de estrellas, mucho más de las que hay en M87. Entonces, todas esas estrellas de alguna manera actuaban tapando y a veces ocultando y no dejándonos ver de alguna manera muy clara a Sagitario A, la estrella, ¿de acuerdo? Entonces, era muy difícil poder observarlo. Entonces, para ello, se volvió a recurrir al famoso Event Horizon Telescope o telescopio de horizonte de sucesos. Normalmente se le llama el EHT. ¿De acuerdo? Que es un conjunto de telescopios que están conectados por Internet, están conectados para que puedan hacer sus imágenes de manera sincronizada con el resto de los telescopios simultáneamente. A esto se le llama interferometría. Y esto es una palabra que se utiliza mucho en astronomía. Cuando oigáis que alguien habla de interferometría o interferómetro, se está hablando de varios radiotelescopios conectados, haciendo buscando una imagen en el mismo punto. ¿De acuerdo? En concreto, esto es una interferometría especial que se llama de muy larga base, la Very Long Baseline Interferometry o VLBI, que se utiliza, como podéis ver, en varios lugares de la Tierra, incluido España. España participa en este proyecto con un telescopio que está en Sierra Nevada. ¿Cuáles son estos telescopios? Un día os hablé de ellos, hoy no me voy a detener tanto porque aquel día ya hablé en profundidad de cada uno de ellos, pero teníamos el gran telescopio Alfonso Serrano en México, en Atacama tenemos dos, el ALMA y el Pathfinder. Tenemos el telescopio del Polo Sur,
tenemos en Hawái el Sublimiter en Mauna Loa, tenemos en Arizona el Sublimiter de bajo rendimiento también sobre una montaña, y finalmente el Instituto Radioastronómico Milimétrico, el IRAM o IRAM, como dicen los británicos, que está en Sierra Nevada, en España. Estos son los 8 radiotelescopios. ¿Qué es lo que hacen estos 8 radiotelescopios? Bueno, aquí os dejo algunas imágenes. Este que tenemos aquí, esta foto tan impresionante, es Atacama. Hace unos días, yo no, evidentemente no he tenido la oportunidad de estar allí, ¿no? Pero estuve hablando con un compañero, hacía muchos años que no le veía, estudiamos la carrera juntos, y él ha estado allí y me dijo, dice, no te puedes imaginar el cielo que se ve. Dice, he estado en muchos lugares, pero no hay un cielo como el de Atacama. No hay un cielo como el de Atacama. No se puede comparar. No hay ningún otro lugar en la Tierra como este para poder. Tened en cuenta que estamos hablando de algo que está a 4.000 metros de altura. Eso para empezar, ¿no? Con un cielo en el que no hay absolutamente nada, llueve cada 2 o 3 años un poquito, o sea que es una observación absolutamente increíble. Y bueno, pues todo lo que es la observación austral, es decir, en el hemisferio sur, hoy en día se está centralizando en Chile, en esta zona, ¿de acuerdo? Es realmente pues bastante espectacular. Uno de mis sueños es poder un día ir aquí, y conocer, aunque sea de visita, simplemente todo lo que está instalado en Atacama, en Chile. Este es el telescopio del Polo Sur. Está instalado junto a la base de McMurdo, casi al lado del Polo Sur. Es otro telescopio bastante grande, bastante importante. Este es muy conocido, este es Mauna Loa, este es el volcán de Hawái, también casi a 4.000 metros de altura. Y bueno, este es el de España, ¿no? Este es el que está en Sierra Nevada, que está casi a 3.000 metros de altura, también en una de las montañas más altas de Sierra Nevada, y también es un dispositivo considerablemente grande. Como podéis ver, son radiotelescopios, ¿de acuerdo? No son telescopios ópticos, no son telescopios en el sentido de esa imagen que tenemos del telescopio todavía hoy en día, ¿no? De mirar en óptico. Como ya os dije, hoy en día prácticamente nadie observa en óptico. ¿Qué sentido tiene mirar por una rendija cuando podemos abrir una puerta? No sé si entendéis el símil, ¿no? Entonces, el radiotelescopio puede observar en un ancho de banda tremendo, ¿no? Tremendo, mientras que la luz visible es como mirar por la rendija ahí, ¿no? Para ver si puedo observar algo, ¿no? Y es la radioastronomía un poco la que lleva el peso de estas observaciones tan detalladas de objetos que se encuentran a cierta distancia. Bueno, básicamente, ¿cómo funciona un interferómetro? Bueno, pues rápido, tampoco voy a parar. Lo que se trata es de que todos los radiotelescopios observen el mismo objeto a la vez y tomen las mismas imágenes a la vez. Esto se hace de una manera sincronizada a través de unos ordenadores con un ancho de banda y una potencia brutal. Se cogen las imágenes, se hace una limpieza de los errores que se pueden haber tomado y se compila una imagen completa. ¿De acuerdo? Es decir, que es un proceso muy lento. Para que os hagáis una idea, cada frame de la imagen se tarda aproximadamente 30 días, es decir, un mes en poder compilarla. Es un trabajo de chinos realmente. Lo curioso de ahora es que han utilizado por primera vez un ordenador nuevo que les hubiese permitido, y esto es muy curioso, hasta haberlo hecho en forma de película, de vídeo, pero hubieran perdido definición. Y entonces han preferido tomar imágenes, ¿no? Que les daba aún más definición sobre lo que han observado. Ahora vamos a ver una comparativa de los dos agujeros negros, porque hay una cosa que sí que quiero que os llame un poco la atención, y es que M87, a pesar de que está muchísimo más lejos, tiene la imagen un pelín más definida que Sagitario A estrella. Es decir, de alguna manera hemos conseguido una imagen más nítida de un objeto que está mucho más lejos. ¿Por qué? Pues por lo que os contaba. No tiene alrededor de él la cantidad de basura, y cuando digo basura me refiero a estrellas, gas, nebulosas y todo lo que hay en una galaxia como la nuestra. ¿De acuerdo? Os abro un poco preguntas. ¿Qué os llama la atención de estas fotos que se toman, de los agujeros negros? ¿Hay algo que os llame la atención?
Los tres fogonazos en una y dos casi unidos en otro. Vale. Sí, Esto está como más definido. Esto es una cosa el importante. fenómeno este ya lo hemos visto alguna vez, que era ver un solo objeto que por la curvatura del espacio, creo que es por ahí van los tiros, parece que hay tres, pero solamente es uno. Es un tema No, óptico. en este caso no es una lente gravitatoria, no es por una lente gravitatoria, Eso. pero podría serlo. De hecho, hay agujeros negros que hemos observado con una lente gravitatoria. Los agujeros negros producen muchas lentes gravitatorias. Pero en este caso, estos puntos más brillantes, en realidad se llama aumento de energía por colimación. Y esto es muy sencillo. ¿Por Veréis. qué? Aumento de energía por colimación. Colima, Esto, ¿no? C-O-L-I. Sí, colimación, sí. Los colimadores es una expresión que viene del inglés, pero bueno, no tiene importancia. Es muy fácil de entender, veréis. Cuando el agujero negro gira, como lo hace a gran velocidad, se acumula mucha más energía en la dirección hacia la que rota. Es como el frente de una ola. ¿De acuerdo? Si vosotros cogéis un palo y removéis algo que sea relativamente denso, en la dirección que os movéis vais acumulando más masa. En este caso, como es energía, pues se acumula más energía y por eso brilla más. ¿Por qué vemos 3 puntos en Sagitario A? Por una sencilla razón. En realidad es un defecto de la foto, porque tenemos que tomar tantísimas fotos para poder tener una más clara que al final han hecho una composición de varios días. Entonces vemos el agujero negro en 3 estados casi de vibración, de giro, de rotación diferentes. ¿De acuerdo? Es por eso que es tan distinto. En este caso había que tomar muchas más imágenes porque si no, no lo podíamos ver. Y entonces hemos obtenido esta imagen que aparentemente dice, pues qué raro, ¿no? No hay otra cosa que os llame la atención de Sagitario. Esta es más difícil de ver. Hay como una cola por arriba, ¿no? Como una estela hacia arriba. No tiene importancia, eso es un jet relativista, no tiene mucha importancia. Es que no es en la foto, sino pensad cómo podemos ver Sagitario A si es el núcleo de nuestra galaxia. Porque ha salido el James Webb y se ha puesto arriba, porque si no, veríamos... Bueno, pero esto no es el James Webb, no está tomado por el James Webb, pero podríamos pensar que sí, que tendríamos que verlo de perfil, ¿verdad? Claro. Y está en el núcleo de nuestra galaxia, pues bueno. Esto era una cuestión predicha por la teoría de la relatividad, que diría que los agujeros negros supermasivos también tendrían rotaciones de tal forma que cambiarían su ángulo respecto a la posición del núcleo galáctico. Es decir, esto ya incluso Einstein lo predijo con Fred Zwicky. Y efectivamente, una de las primeras cosas que hemos comprobado es que el agujero negro cambia su eje de rotación periódicamente, por efecto de la teoría de la relatividad. Y por eso podemos ver el agujero negro, porque ahora mismo no está de perfil. Justo ahora está de una posición que nos permite verlo mucho mejor. Pero este cambio que suele ser tan lento, ¿es posible percibirlo? Quiero decir, es posible porque es posible percibirlo porque no es lento en absoluto. Ten en cuenta que el disco de acreción, que es lo que vemos, porque el agujero negro no lo podemos ver, lo que vemos es lo que se está dando vueltas alrededor del disco, se está moviendo a velocidades relativistas, cercanas a la velocidad de la luz, cuando están al borde de ser engullidas por el agujero negro. Entonces no es un cambio lento, es un cambio que se percibe y que podemos medir no en un proceso de siglos, sino en un proceso de meses. La inclinación. La hemos podido medir y coincide exactamente con lo que Einstein y Fred Zwicky habían predicho que iba a producirse en el caso de detectarse un agujero negro de este tipo. En el caso, por ejemplo, de M87, como os comento aquí, todo lo que gira se mueve a casi la velocidad de la luz. Pero como M87 es enorme, aún así tarda mucho más en dar la vuelta alrededor. Pero como el nuestro es mucho más pequeño, ese movimiento que comentamos se hace de una manera muchísimo más rápida y la podemos detectar con mucha más facilidad. Esa es una de las ventajas de tener un agujero negro en nuestra galaxia, que es mucho más pequeño, que es masivo, pero no es tan supermasivo. Entonces esa ha sido la segunda confirmación importante de física teórica,
el poder comprobar que los ángulos de los agujeros negros, sus ángulos de colocación, van variando por efecto de la teoría de la relatividad. Aquí os hablo un poco de la rotación. Evidentemente no estamos hablando de horas, pero lo hemos podido observar durante 2 años y nos ha servido un poco para entender que ya conocemos, tal como se había predicho, que tenemos agujeros negros retrógrados, agujeros negros que no rotan y agujeros negros progrados, es decir, que rotan en el sentido, las dos partes en el mismo sentido. Fijaros cómo era el proceso. Se observaba el agujero negro entre 8 y 10 horas al día para recoger todas las imágenes posibles. Y eso así durante 2 años, diariamente, de lunes a domingo. Es decir, no era un proceso en el que se descansara. Había una serie de equipos que se iban turnando y de esa manera pudimos ir montando la imagen que finalmente hemos podido percibir. ¿De acuerdo? Para que os hagáis ideas, en las imágenes de abajo es el número de fotografías que se tomaban, la cantidad de imágenes que se iban tomando por diferentes tipos de telescopio para buscar cuál era la que por promedio daba mejor imagen de Sagitario A estrella. Bueno, aquí os explico lo de por qué no lo vemos de perfil, que lo he comentado hace un momento también, ¿de acuerdo? Que ha tenido bastantes posibilidades. Y otra cosa importante también, que esta es muy importante, no es peligroso para nosotros. No nos va a tragar, no os preocupéis. 27.000 años luz es una distancia enorme, enorme. Antes explota el sol, antes nos come el sol. Mucho antes, efectivamente. Efectivamente, es decir, no se lo va a tragar porque el sol desaparecerá mucho antes de que el agujero negro pudiera llegar a ser realmente peligroso, ¿de acuerdo? Y de hecho poder verlo, como veremos ahora, es realmente interesante, ¿de acuerdo? Es decir, ya nos está confirmando. Porque si nos tragara podríamos ver lo que hay dentro, ¿no? Sí, el problema es que a lo mejor antes nos destruía, ¿no? Ese es el Cuando llegue dentro, nos convertía en espagueti antes, Antonio. Bueno. Santiago, ¿Andrómeda tiene agujero negro? Sí, es exactamente una estrella, una galaxia espiral como la nuestra y lo tenemos bien identificado. De hecho, el siguiente objetivo va a ser intentar hacer una foto del agujero negro central de Andrómeda, que tiene las mismas dificultades que el nuestro, ¿no? Pero podemos intentarlo, porque ya tenemos experiencia para poder hacerlo, o tienen experiencia con este agujero negro, ¿de acuerdo? Sabemos a lo mejor cuando choquen, cuando se interfieran una en la otra, chocarán. Si es muy masivo, a lo mejor se pueden atraer y formar unos rolos. Seguramente, claro. Eso que seguramente pasará. De hecho, sabemos que la colisión de agujeros negros ya la conocemos. Porque ¿qué es lo que produce, que hemos medido muy bien? Los frentes de ondas gravitacionales, las mareas gravitacionales. Sí. Se descubrieron con el choque de 2 agujeros negros. En un futuro, cuando nuestras 2 galaxias choquen, producirán una enorme marea gravitatoria y seguramente sus 2 agujeros negros se fusionarán en uno. Evidente, seguro, ¿eh? Seguro. LIGO se volverá como loco, ¿no? El problema es que ya no existirá. Seguramente ya no existirá. Pero de momento, nuestro agujero negro gira de una manera muy predecible por la teoría de la relatividad y está en una época relativamente tranquila, ¿de acuerdo? Porque, como os digo, es un agujero negro que se lo toma con mucha calma. Va absorbiendo todo lo que tiene cerca hasta cierto punto, pero no tiene esa voracidad que tiene M87 ni ese tamaño. Con lo cual, hay muchas estrellas en nuestra galaxia que simplemente por su velocidad de rotación escapan a su atracción, aun estando muy cerca. Una cosa que hemos observado son estrellas que orbitan el agujero negro, pero no caen dentro de él. Para que os hagáis una idea, se parece un poco al concepto de ese agujero negro viejo que aparecía en la película de Interstellar, en el cual había planetas que giraban alrededor de él. En este caso, estaríamos hablando de estrellas que giran alrededor de él. Absorbe poco, por tanto. ¿Por qué? Porque es pequeño. Es decir, entonces, esto al fin y al cabo es una lucha entre la gravedad que da un tirón y la estrella a la velocidad que se mueva. Si la estrella se mueve lo suficientemente rápido, escapa de la velocidad de atracción. Y como tenemos muchísimas estrellas alrededor que se mueven a muchísima velocidad y mucho gas que se mueve a mucha velocidad, nuestro pobre agujero negro central come muy poco.
Se alimenta, pero muy poco. Hay un científico del JPL muy gracioso que dijo que era como comer un grano de arroz cada 1.000.000 de años. Que equivalía más o menos a eso, lo que es nuestro propio pobre agujero central. Es decir, tenemos un agujero central que es pequeño y que el hombre pues no es que coma. Los comienzos siempre son duros y es muy jovencito. Claro, lo que pasa que cuando sea mayor... Cuando sea mayor va a tener menos cosas que comer, porque las estrellas se le van a mover lo suficientemente rápido para que sigan sin comer y van a morir esas estrellas. Entonces realmente al final lo que le quedarán son más agujeros negros pequeñitos, los restos de las estrellas más masivas, y enanas blancas y estrellas de neutrones y cosas así. ¿Por qué? Porque se les escapan. Es decir, es como un pez que no tiene la velocidad suficiente para comerse a los peces más pequeños. Pero le viene un relevo, le viene Andrómeda, es un cargamento. Pero es un agujero negro de las mismas características. Es decir, son más o menos parecidos. Nuestra galaxia y Andrómeda... No, dice que como no va a tener estrellas, al venir Andrómeda tiene muchas más estrellas. Bueno, es un poco más grande, pero eso no significa que el agujero negro central sea más grande. Nosotros somos mucho más grande que M87 y el agujero negro central de M87 es mucho más grande. Digo nuestro agujero negro. Nuestro agujero negro dices que tiene pocas estrellas que comer. No, no. Digo que se le escapan. Tiene muchísimas, pero como todas se mueven a una velocidad grande, son muy rápidas, no tiene la fuerza suficiente para atraparlas, salvo las que estén muy cerca. Entonces se les escapan y se les seguirán escapando siempre. Entonces, cuando esas estrellas morirán y se convertirán en gas, en enanas blancas, en estrellas de neutrones, en pequeños agujeros negros, pero eso no se convertirán, no serán absorbidos por el agujero negro. Sus restos sí, a lo mejor, pero las estrellas vivirán lo suficiente para vivir toda su vida sin ser engullidos por el agujero negro, porque no tiene la fuerza suficiente. Nuestra galaxia gira a una velocidad lo suficientemente grande para que la gran mayoría de sus estrellas escapen a la atracción del agujero negro central, cosa que no pasa en M87, que va mucho más despacio y por lo tanto el agujero negro central se lo va zampando todo antes de que las estrellas puedan dejar de existir. Esa es la clave. La clave es la fuerza, vamos a definir la fuerza centrífuga, no me gusta utilizar esa expresión, pero de alguna manera es así. Ahora, esta foto solo es el comienzo, ¿de acuerdo? Solo es el comienzo realmente, porque al final, cuando hemos observado esto, antes de ir a este señor quiero comentar una cosa, cuando hemos observado esto, habría unos comentarios había pues como unas cosas que la daban como muy interesante, porque decían, en los objetos muy masivos es donde podemos encontrar cosas que violen la teoría de la relatividad. Ese era el punto, ¿no? Sabemos que los agujeros negros, dentro de los agujeros negros, no sabemos cómo funciona la física, porque son singularidades. Cuanto más nos aproximamos a una singularidad, es donde podemos encontrar esos objetos raros, ¿de acuerdo?, que la física dice que podrían existir si falla la teoría de la relatividad. Es decir, puedes encontrar el fallo de la teoría de la relatividad. No el fallo, sino la expresión es como el resquicio por lo que colarnos. Que si las estrellas de bosones, que si los agujeros de gusano, todas estas cosas, ¿no? Entonces, claro, todo el mundo estaba, y esta es la clave de por qué esto es tan importante, todo el mundo estaba diciendo, tenemos que mirar aquí, porque aquí es donde vamos a encontrar por fin eso que nos va a hacer cambiar, ¿no? Y lo que vamos a decirle a Einstein y a Zwicky y a otros, que vale, tenéis razón, pero nos hemos colado por aquí y hemos descubierto. Claro, toda la gente está mirando estas imágenes, tal, y ¿qué hemos encontrado? Nada. Encaja perfectamente con todo lo definido por estos señores, pero es que encaja al decimal. Es decir, no ha habido ni un solo agujero. Todas nuestras esperanzas que teníamos en tener un agujero por el cual colarnos hacia determinados objetos, pues sobre todo estrellas de bosones y sobre todo los agujeros de gusano, se han desvanecido repentinamente porque en el primer objeto supermasivo que tenía que detectarse, porque tenían que generarse objetos de este tipo, o por lo menos las métricas que lo permitían, pues resulta que no, que Einstein otra vez más nos lo había dicho y se está partiendo de risa allá donde esté,
no sé dónde estará, pero allá donde esté estará diciendo, pero todavía dudáis de mí, de verdad, todavía seguís pensando que dudan de mí. Pero bueno, y en general todos los físicos teóricos que son relativistas, ¿no? Han demostrado, ¿veis? Dice, no conseguimos montarle ningún agujero a la teoría de relatividad. La teoría de relatividad es un muro insalvable, incluso cuando hablamos de grandes gravedades. La única posibilidad que nos queda ahora es explicar qué hay por encima de la gravedad, que es esa gravedad cuántica, que es la parte que le queda por explicar a la física. ¿De acuerdo? Que sería como un poco unir la mecánica cuántica con la gravedad. Pero ya sabemos que no va a incumplir la teoría de la relatividad. Es decir, que la gravedad cuántica va a ser coherente con la teoría de la relatividad general. Por eso esto era tan importante. Por eso para los físicos teóricos era tan importante. Durante muchísimo tiempo han estado pensando realmente si todos los objetos que matemáticamente la física podía afirmar que existían, solo podían existir si se producían determinados fenómenos en altas gravedades. Esto, si lo recordáis, en la película de Interstellar lo habla muy bien, lo explica muy bien. Necesitamos acercarnos a un objeto de una alta gravedad para ver si nos podemos saltar de alguna manera el condicionamiento, las imposibilidades, ¿no?, que generaba Einstein con su teoría de la relatividad. Yo ya creo que llega el momento de cambiar teoría de la relatividad por ley de la relatividad. Esto casi es la guinda final que Einstein nos pone. No hablo solo de Einstein, hablo de Fred Zwicky, de Lemaitre, de un montón de físicos de principios del siglo XX y de los que luego han venido relativistas como el propio Stephen Hawking, como Kip Thorne, es decir, gente que han dicho, evidentemente nos falta por definir la gravedad cuántica, pero la teoría de la relatividad, con todo lo que eso significa, es, junto con una serie de leyes que hemos marcado a lo largo de la existencia del universo, lo que ha hecho que el universo evolucione tal como lo conocemos. Yo creí, perdona Santiago, yo creía que el mismo Einstein dudaba de su teoría cuando justamente empezó a hablar de los agujeros negros, de que creía que en ese momento, digamos, podría surgir otra cosa distinta. ¿No era así? Estoy yo confundido. Él de lo que dudaba es que en su propia métrica, teniendo en cuenta los agujeros negros, le daba como resultado que el universo tenía que estar en expansión. Y eso le horrorizaba completamente. De hecho, incluso definió muy bien esa expansión mucho antes de la constante de Hubble que conocemos ahora. Pero le horrorizaba porque era como algo mágico que expandía el universo. Él no lo entendía de alguna manera. Ahora empezamos a vislumbrar lo que llamamos inflación, ¿no? La empezamos a entender. Pero para él, Einstein tenía una forma de pensar que era como, si yo no puedo de alguna manera relacionar los conceptos que estoy haciendo, me suena magia, ¿no? Y entonces le horrorizaba la idea efectivamente de la expansión, pero aún así la escribió y lo dijo. Y efectivamente, incluso muerto, y muchos años después, ahora sabemos que efectivamente que también tenía razón en eso. Por mucho que le horrorizaba, efectivamente hay una inflación en el universo que está creada por la energía oscura, que es lo que hemos hablado más de una vez. Lo que pasa es que la energía oscura no se conocía en la época de Einstein, y entonces él lo definió como un valor determinado, que coincide prácticamente exactamente con el valor de inflación que genera la materia y la energía oscura. Pero sí, tienes razón. Había un punto ahí de su propia teoría que le horrorizaba. Luego otra cosa, perdona. Sí. Dices que, bueno, con esto con estas fotografías, que tú llamas fotografías, digamos, estas imágenes, se ha descubierto que realmente se sigue manteniendo la teoría de la relatividad en estas situaciones. Pero, ¿cómo? O sea, no por ver las fotos, sino cómo han hecho. Aparte de eso, las fotos ¿son reales o son realmente, digamos, algo construido para que veamos, digamos, esa imagen? A mí, si me presentas... La imagen es real porque también tiene... ¿Cómo puede ser real? Si realmente no se toma imagen, digamos, no se toman fotografías de imagen, sino que es nada más que de números. No, pero la radioastronomía no es que... Claro, pero en el fondo las imágenes también, una imagen de luz también son datos. A ver, sí, bueno. Lo que hace de alguna manera, ellos lo que toma es radiación electromagnética. La luz es radiación electromagnética.
Entonces, también dentro del espectro del radiotelescopio también utiliza la luz normal, la luz visible, ¿de acuerdo? Entonces, si la imagen que vemos es lo que veríamos con luz visible. Es decir, si estuviéramos viendo el agujero negro con nuestros propios ojos. Porque si utilizamos un espectro diferente, por ejemplo, el ultravioleta, veríamos muchos más colores, porque distinguiríamos la temperatura de la nube. Entonces, la temperatura la veríamos en rojos, violetas, amarillos, verdes, en función de la temperatura. En infrarrojo... Luego entonces es una construcción para que la veamos. Claro. Digamos, es mucho más... Sí, vale. Claro. Porque lo que buscaban los científicos es que la gente entienda, de alguna manera, porque luego viene la parte científica. Ellos están tomando imágenes en todas las longitudes de onda porque buscaban objetos. Es decir, por ejemplo, para buscar estrellas de bosones miraban el ultravioleta, porque sabían que la única manera de verlos era el ultravioleta, pero no se ha detectado absolutamente nada. Es decir, absolutamente nada. Fijaros hasta qué punto era curioso. Matemáticamente era posible que que Sagitario a estrella fuera un agujero de gusano. Podría ser un agujero de gusano matemáticamente. Es decir, ¿por qué no? Incluso no se ha descartado del todo. Pero para que fuera un agujero de gusano tendríamos que encontrar una serie de cosas que no hemos visto. Vamos a aceptar que todavía existe una posibilidad muy pequeña y que realmente fuera un agujero de gusano. Pero aquí se suele aplicar mucho la navaja de Ockham, ¿de acuerdo? Es decir, la explicación más sencilla normalmente es la más correcta. El 99% de los datos indican que es un agujero negro. El 1% podría quedar restante para objetos más exóticos y más raros, pero evidentemente es poco probable. A mí no me parece un problema. Sí, dime, Elena, perdón. No, termina. No, que no lo veáis como un problema, sino es una ventaja. Es decir, lo que estamos es, de alguna manera, encauzando la teoría física hacia las soluciones más correctas, ¿de acuerdo? Es decir, estamos descartando aquellas que no se van a poder producir porque implican que la teoría de la relatividad tenga agujeros. Solo quería decir eso. No, yo lo que quería comentar respecto a que no es real la imagen, es que realmente nosotros con la vista hacemos algo similar, ¿no? Porque cada ojo tiene un punto de vista diferente, y se reconstruye en el cerebro, sí, y llena los vacíos. Y a partir de ahí es donde se juega con esas ilusiones ópticas, ¿no? De hecho, también en la fotografía digital muchas veces se hace eso. Es decir, se tienen como unos puntos de referencia y se reconstruye, comillas, por ordenador, ¿no? Lo que pasa es que no somos conscientes. Y aquí lo explicitan y es muchísimo más complejo. Y fijaros que estamos hablando de una información que es con más datos que toda la especie humana a la vez mirando y sus cerebros procesando, ¿no? Es tremenda la cantidad. Por eso se necesitan esos ordenadores tan potentes para poder compilar y aún así tardan un montón. Pero nos ha permitido, que es la parte que yo creo que la prensa no está explicando bien, nos ha permitido seguir manteniendo la teoría general de la relatividad y la teoría especial de la relatividad como leyes muy profundas de nuestro universo. Nos empuja hacia una teoría de la gravedad cuántica, y aquí es la ciencia la que tendrá que seguir investigando hacia donde vaya, pero otra vez Einstein tiene razón. Otra vez nos ha dado la lección de que su teoría es demasiado consistente, demasiado perfecta, y que no hay manera de encauzarla. Yo es que hasta ahora no en ningún comentario he oído eso que estás tú diciendo. O sea, no. Por eso digo que creo que es un error de cómo se está comunicando. Es decir, y hasta inclusive, por eso te preguntaba lo de la fotografía, que hacen más hincapié, digamos, en una imagen que es espectacular, lógicamente, pero que realmente es una imagen que nada más que reduce esa realidad, digamos, a una pequeña parte. A mí, si me enseñan una pantalla entera de números, me creo más que eso es, digamos, un agujero negro que esa pequeña parte, digamos, de esos números que me da, digamos, la imagen. Y esto se hace únicamente porque la gente tenga algo que vea espectacular. Efectivamente. En realidad es espectacular. Pero ningún científico del EHT
trabaja con esa imagen. Claro. Trabajan con esa imagen. Trabajan con pantallas de millones y millones y millones de bits y de información que le están dando en todos los anchos de banda posible, que les da información constante, actualizada de ese objeto. Es decir, que realmente es absolutamente distinto. Y conseguiremos más información. Y es muy importante. El EHT va a incorporar más radiotelescopios, con lo cual va a tener más definición. Es como si fuera un ojo al que le das mayor definición todavía. Y vamos a poder ver con mucha más resolución. Con lo cual veremos en más detalle Sagitario A estrella. Lo veremos con muchísimo más detalle y nos permitirá saber muchísimo más del núcleo galáctico. Nos interesaría saber muy bien cómo es la dinámica de las estrellas más cercanas, las que lo rodean pero no han caído dentro. Es muy importante entender esa dinámica, porque de ahí vamos a sacar información de la gravedad cuántica, de esos objetos que están tan cerca del agujero negro, ¿no? Aquí os vuelvo a citar la referencia de Interestelar. No, yo para mí realmente es tan importante, o sea, hemos conseguido ver más cosas que con los anteriores agujeros negros, porque siempre parece que tenemos el límite, digamos, de obtener información hasta, digamos, el borde, digamos, de lo que es el agujero negro. Hasta ahí más o menos tenemos el mismo límite. Lo bueno que tenemos aquí es que los agujeros negros supermasivos, al ser tan grandes, percibimos mucho más lo que rodea ese límite que los que son pequeños. Con lo cual, ahora hay que mirar mucho y mirar qué está sucediendo en ese límite, porque de ahí vamos a extraer muchísima información. También es verdad que hemos desarrollado algoritmos que van a permitir ya no solo ver estos agujeros negros, sino también ver otros agujeros negros. Es decir, a la vez estamos creando como llaves que van a abrir más puertas y vamos a poder ver muchísimos más agujeros negros. ¿De acuerdo? O sea, ¿Qué hay del sonido? ¿Qué hay del sonido que ahora por las redes sociales están...? Bueno, es una construcción del ruido que emite el espectro electromagnético. También hace que interaccionen partículas por efecto de electricidad y demás, y producirían un sonido, pero en realidad es un poco tramposo. No es tanto el sonido que llega como el sonido, o sea, el sonido del agujero negro, perdón, como el de la radiación que ha emitido, ¿no? Y que nos llega de él. Realmente es eso lo que estamos escuchando. Pero sí, toda la radiación electromagnética produce el sonido, ¿eh? No sé si habéis estado alguna vez debajo de un cable de alta tensión. Sí. Seguro que habéis oído un zumbido. Y eso lo está produciendo la radiación electromagnética, el campo magnético del cable, ¿no? Pues imaginaros esto, el ruido que tiene que generar, claro. Pero, ¿y se sabe positivamente que es del agujero negro? Porque puede ser de... Es del disco de acreción, para ser exactos, es del disco de acreción. No es Oye, Santiago, los sonidos es el ñam ñam del disco de acreción. Es el disco de acreción. Directamente. Oye, Santiago, ¿podríamos hacer un símil, digamos, como si el agujero negro fuese, digamos, el agujero, digamos, donde se va el agua de la pila? Y entonces, si tenemos un agujero muy grande y una gran cantidad de agua, va muy deprisa y no podemos ver cómo se mueve, digamos, ese agua alrededor del agujero por donde se va el agua de la pila, mientras que al ser un agujero, digamos, que tiene muy poquita agua, podemos observar cómo poco a poco se va cayendo el agua dentro del agujero de la pila. Y es más, ¿podría ser esa la gran diferencia de por qué podemos ver? Y te añado que cuanta más agua, que el agua no sea muy limpia. Efectivamente. Que se vayan viendo, digamos, poca, como... Da sensación de que es más limpia y lo vemos mejor. Pero cuando hay mucha la turbidez, no sé cómo se dice. Turbidez. No sé cómo es. ¿Turbidez? Bueno, la propia suciedad del agua hace que sea más opaca también y lo distingamos menos. Es decir, se va a mover más lentamente, se va a mover más rápidamente y encima va a ser mucho más opaca a la forma de... Eso sí, por supuesto, recordad que estamos hablando en 3 dimensiones y que el objeto es una esfera, no es un agujero, aunque utilicemos la palabra agujero, en realidad estamos hablando de una esfera. Pero el futuro de estas observaciones es muy prometedor de cara a la teoría de la gravedad cuántica. Estamos encauzándonos a lo que nos permitirá completar una parte de la física que es bastante importante. Pero si de algo sacamos aquí es que otra vez
Einstein estaba plenamente acertado. Perdón. Einstein bueno, era un extraterrestre. Pues y Stephen Hawking también está de acuerdo con... Sí, porque también sí era un relativista y el mejor relativista. Era relativista, pero también él no decía que al llegar al agujero negro que de alguna forma nos íbamos a encontrar con cosas, con dimensiones distintas, con situaciones distintas. Bueno, pero eso habla un poco del interior del agujero negro, es decir, hablaba un poco de lo que podría pasar dentro, ¿no? De cómo funcionaría la singularidad, ¿no? Que ahí no entramos porque ahí sí, dentro del agujero negro es una singularidad y con lo cual la física nuestra, de alguna manera, no sabemos si se aplica. No. Es como el Big Bang. En el instante del Big Bang, como todavía no existía la física, no se habían creado las leyes fundamentales, ni las partículas, ni nada, pues no sabemos lo que sucedía. Y Hawking trabajó mucho en esos aspectos. Él, por ejemplo, con Steven Weinberg, ¿no? En ese libro que aún hoy en día yo sigo recomendando, a pesar de tantos años, los 3 primeros minutos del universo, magnífico y todavía hoy muy válido, habla mucho y se cita mucho de entender cómo se crearon las condicionantes que definen la teoría de la relatividad, las fuerzas fundamentales y las partículas que rigen nuestro universo. Entonces tú lo que dices es que estamos de acuerdo, o sea, seguimos dándole la razón a Einstein, digamos, siempre que nos circunscribamos a lo que es, digamos, alrededor del agujero negro. Lo que es el universo. Lo que es nuestro universo, porque los agujeros negros, el interior del agujero negro lo podríamos considerar como que no es nuestro universo. Creo que además es muy fácil, porque muchos físicos lo dicen, O sea, las singularidades no forman parte de nuestro universo. De hecho, no sabemos lo que son. Yo por teorizar, pues ¿por qué no? A lo mejor, lo hemos dicho alguna vez, ¿no? Los choques entre branas en la cosmología de branas podrían ser agujeros negros y que de alguna manera conectaran dos universos paralelos o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, de lo que estamos hablando es, digamos, de acercarnos al precipicio del agujero negro y que las condiciones de nuestro universo, digamos, a medida que nos aproximamos a ese agujero negro, a ese precipicio, digamos, se siguen manteniendo. Por mucho que nos acerquemos, se siguen manteniendo. Todos los que proponían cosas que llamamos materias exóticas, es decir, cosas raras, decían, cuando veamos ese límite, vamos a encontrar ahí esas cosas raras. Las estrellas de bosones, los agujeros de gusano, o por lo menos los efectos que causan esas cosas tan exóticas. Pues no hemos encontrado ninguna señal de ellas, absolutamente nada. Pero es que ni la menor desviación. Todos los datos eran exactamente como se habían predicho en la teoría de relatividad, lo cual muestra que tenemos que trabajar en la línea de la gravedad cuántica. Es decir, no digo que tengamos que abandonar lo otro, porque no está descartado al 100%, pero sí que es verdad que necesitamos la gravedad cuántica para ver si realmente todo eso que se ha teorizado hay algo que pueda ser verdad o no, y entender un poquito más el proceso de creación del universo, ¿no? Que es esa parte que todavía no entendemos del todo. Pero da la sensación, es un poco esa frontera, digamos, que existe, te lleva un poco a lo que es la mecánica cuántica, el funcionamiento. Es unir la mecánica cuántica y la gravedad. Efectivamente, o sea, que es un poco esa sensación. Lo pequeño, lo sumamente pequeño, todo lo que une los átomos y las partículas con lo enorme, la gravedad, todo lo que mantiene la estructura. de la gravedad, esa es la parte que Einstein nos está diciendo hacia allí. Eso es lo que tenemos que unir. Porque nosotros hemos podido unificar 3 fuerzas muy bien. Las fuerzas nucleares y las fuerzas electromagnéticas las hemos unido sin problemas. Las entendemos perfectamente, las unimos en los aceleradores, pero no encontramos ni la partícula que genera la gravedad todavía. Es decir, todavía esa parte. Y entonces, durante mucho tiempo, creo que hemos perdido el tiempo, de alguna manera, valga la expresión hablando de tiempo, en cosas muy exóticas y muy raras, en vez de dedicarnos mucho a la gravedad cuántica. Es decir, yo creo que ahora muchos físicos teóricos están, sobre todo los relativistas, claro, están diciendo, ¿veis cómo teníamos que haber dedicado mucho más esfuerzo a la gravedad cuántica, ¿no? Y dejarnos de experimentos raros de supercuerdas y historias de estas, ¿no? Cosa que me fastidia enormemente porque ya sabéis que yo siempre he sido un enamorado de la teoría de cuerdas y supercuerdas. Pero va a ir mucho más por la gravedad cuántica.
Hay teorías, ya sabéis que hablan estructura del mundo de la mecánica cuántica en forma de una espuma, ¿no? Así como muy rara. Es muy difícil de explicar. El mundo cuántico o sea, hay una estructura por debajo de todo, ¿no? Que todavía no podemos ver. Y esa estructura que no podemos ver influye también en lo que está por encima de todo, que es la gravedad. Y nos falta por enlazarla. Y Einstein lo vio en 1923, cuando escribe reforma su teoría especial general, ¿no? Pero no tenía las matemáticas suficientes ni los radiotelescopios que tenemos ahora, ¿no? Y ahora nos estamos dando cuenta de que efectivamente esto es así. Y la importancia de esto va mucho porque abre la puerta a seguir trabajando, a poder ver más de cerca los agujeros negros y también a, de nuevo, ver que Einstein tenía razón. Y yo creo que eso no lo han sabido explicar. ¿Qué haría Einstein hoy en día con todos los medios que tenemos? Imagínate. ¿Qué descubriría? No sé, pero imagínate. Bueno, es difícil, ¿no? A mí no me gusta mucho el presentismo porque es difícil pensarlo, ¿no? También hoy hay grandísimos científicos. No sé si yo... Sí. O sea, es difícil, ¿no? Es difícil. ¿Qué hubiera hecho Leonardo da Vinci hoy en día? O qué hubiera hecho, no sé, es complicado, ¿no? Pero evidentemente lo piensas y... Yo también soy de los que opinan que llevamos un cierto retraso, pues porque en nuestra historia hemos tenido momentos en que la ciencia ha avanzado muchísimo y momentos en que se ha estancado todo y a veces incluso hemos ido un poquito para atrás, ¿no? Y... ¿Cómo nos va a pasar ahora por la guerra? Esperemos que no. No necesariamente, y no en los mismos campos. Parte del planeta no, todo a la vez, no. De hecho, en las guerras avanza mucho a veces. Medicina. Sí, por ejemplo. Ayer era el Día Internacional de la Enfermera. ¿Y sabéis por qué? Florence Nightingale. Exacto. Y esa señora trabajó como enfermera militar. Que al principio le decían, ¿pero qué hace una mujer aquí? Pues fue la que dijo que la gente, los médicos que atendían a los heridos, se lavaran, que utilizaran medios esterilizados. Fue la guerra de Crimea, ¿no? En 1850 o 60, no recuerdo ahora exactamente, ¿no? Es decir, que a veces, desgraciadamente, y mucha tecnología que utilizamos hoy en día tiene su origen también a veces militar. Internet es un claro ejemplo, ¿no? Estamos en una videoconferencia utilizando un sistema que se diseñó en los años 70 para conectar ordenadores militares. ARPANET. O sea, que realmente nunca sabes, pero sí que es verdad que siempre tienes pues esos peligros, pero si hubiéramos avanzado, yo qué sé, desde los griegos, hablo de ahora de Europa, porque o los chinos no se hubieran parado, ¿no? Pues igual estábamos ya colonizando otros sistemas solares, yo qué sé. Pero esa visión es como muy de los evolucionistas del 19, que la historia de la humanidad había alcanzado su culmen en la sociedad inglesa del 19, que estaban en la cima. No, los ingleses primero. Y luego ya, pues, los que fueran. Y no, las cosas no son... Vamos, la pérdida de derechos es un clásico. Yo creo que más que la tecnología son los derechos, ¿no? En nombre de la seguridad y de la paz, siempre. Siempre y cuando alguien dice en nombre de la seguridad, a mí siempre me pone muy nervioso. Échate a temblar. Sí, me echo a temblar. Normalmente no es nada bueno. No es nada bueno. A mí me llama la atención lo que le pasó a Darwin, ¿no? Que estuvo 18 años sin poder dar a conocer su teoría porque le daba pánico, le daba miedo, digamos. Entonces, pues hay situaciones, hay momentos en los cuales da miedo, digamos, lanzarse al vacío y ver qué es lo que puede pasar, qué es lo que podemos encontrar. Y, en fin, son cambios que nos superan. Un campo a lo mejor en el que vamos a avanzar mucho es en el de la energía, porque por aquello de que vamos a apretatus, discurre que rabia. Y ahora apretatus, ¿cuál es la segunda parte? ¿Cuál es discurre que rabia. Ah, discurre que rabia, muy bueno, no lo había oído nunca. Entonces ahora con el tema este de la energía, pues a lo mejor, no sé. Sí, seguro. Seguramente. Pero el tema espacial es el que se va a ver un poco retrasado, ¿no? Sí. ¿Visteis el vídeo que os mandé?
que decía básicamente lo que tú habías dicho, que había quedado obsoleta, pero hacía también como ese análisis político. Ahí me pareció interesante, Sí, la verdad. a mí me ha gustado, me pareció un vídeo interesante. De todas maneras, creo que a la vez que surge todo esto también están recuperándose ciertos nacionalismos científicos y tecnológicos. Es decir, yo esperaba que a estas alturas casi cualquier proyecto fuera internacional y me da un poco la sensación que se están recuperando mucho las ideas de mi bandera, mi país, mi nave, ¿no? Sí, pero no en la ciencia en general, ese es el problema. Pero yo creo que no, son como coletazos que da y demás, porque es imparable esto. O sea, digamos, sí, y que luego la realidad te pone en tu sitio, si no tienes dinero... Claro, sí, es que no tiene vuelta de hoja. Hoy sí. Irte a Salamanca tardas 1 hora y media en ir, 1 hora y media, y encima vas sentado y vas a 120 por hora y vas viendo la televisión y no sé qué. Yo creo que esto vamos, no tiene vuelta atrás. O sea, lo que pasa que sí que el uso del progreso tecnológico para mostrar poder por parte de los países realmente poderosos es clarísimo, porque la carrera espacial ahora pues se han unido eso, India, China y qué más países hay. Bueno, los Emiratos, ¿no? Están en ellos, árabes, o Arabia Saudí. Lo que sucede es que casi todos son proyectos conjuntos, menos China. Luego, pues Emiratos Árabes lo hace con Europa, por ejemplo. La India sí que ha hecho alguna misión propia, pero tampoco son, o sea, decir que a veces, en ese sentido, también a veces es un poco ridículo, porque lo que hacen es con una tecnología relativamente obsoleta y cosas que ya hace 40 años que han hecho el resto. Es como de, no sé, alguien que llega aquí y dice, yo también soy capaz de hacerlo, pero digamos que... Como tengo dinero, soy capaz de hacerlo. Sí. Incluso a nivel de empresa. Pero siempre tendremos a Elon Musk. Claro, a nivel de empresa, efectivamente, ya no solo a nivel de país, sino o a Jeff Bezos, ¿no? Que se va al espacio también a hacer un vuelo suborbital, ¿no? Es decir, que ya no solo a nivel de país, sino estas empresas son más poderosas que muchos países y tienen más dinero que muchísimos países, ¿no? Con lo cual... Hoy le ha ido mal al señor este. Hoy me da una pena. Sí. No voy a poder dormir en todo el puente. ¿Qué ha pasado? ¿No me he enterado? De Mans. Sí, que de Twitter se ha hundido, ¿qué era? ¿Un 20%? Un 20%. Creo que tiene ahí a saber si no es el mismo el que le interesa. Va a posponer la compra, pero bueno, ahí yo creo que hay muchos intereses por medio. Sí, yo creo que esas apuestas a había corto, mucha gente ahí disfrazado de... No, o sea, había muchas cuentas... Cuentas falsas y demás, sí. En cualquier caso, yo creo que, y además justamente por todo lo que estamos hablando y cómo estamos hablando, me da la sensación de que seguimos siendo como pro-occidentales y los occidentales nos miramos el ombligo, como si realmente los de fuera, digamos, fuesen algo distinto y algo que no pueden hacer y algo que están obsoletos y algo... Sí, en eso tiene Pero razón. no solo los occidentales, ¿eh? Yo recuerdo estudiando antropología que muchísimos pueblos en el mundo se llaman a sí mismos nosotros, los hombres, los verdaderos hombres, claro. ni siquiera los elegidos. Fijaros los finlandeses ahora, ¿no? Los verdaderos finlandeses, hay un partido por ahí. Es decir, que eso es muy típico de todas las culturas. Yo lo que digo he oído las mismas chorradas claro, que sería más lógico que India diferentes. O Emiratos Árabes, bueno, Emiratos Árabes lo está haciendo, yo creo que de una manera muy inteligente. Dice, yo tengo dinero y lo que hago es juntarme con Europa y de esa manera entre los dos, pues podemos, dice, yo no tengo que construir cohetes porque Europa ya los tiene, me dedico a construir satélites o hacer misiones y tengo un acuerdo económico y entre los dos sumamos más que trabajando por separado. Pero no entiendo la postura de India, o sea, me parece una postura muy de, no sé, de sacar músculo. O sea, como yo... Hipernacionalismo. Sí, yo no la entiendo, o sea, no la entiendo, no la puedo entender. Intento mirarla, efectivamente, como tú comentas, sin paternalismo occidental, ¿eh? Pero yo creo que ganaría también ellos mucho más así. Ahora, lo que tú comentas es una verdad como un templo, porque cuánta ciencia se estudia, por ejemplo, a nivel histórico fuera de Occidente. A mí me gusta mucho citar a los chinos y a los indios históricamente, porque, joder, que usamos números indios, no árabes, indios. O hindúes. Indios, porque hindú es una religión. La religión, de verdad. El hinduismo. Sí.
A mí me llama mucho la atención, y lo he comentado en alguna ocasión, hace tiempo, escuchando un programa en Radio Clásica, había un programa sobre la música de la guerra y demás, y hablaban de que en la época de Cristóbal Colón hubo un emperador chino que tenía a su vez, digamos, a un musulmán como jefe, digamos, de las tropas o de las embarcaciones de su poderío naval, que, digamos, tenía dominado desde China toda la costa, digamos, de la India y toda la costa... Sí, y con unos barcos que no veas. Pero es que tenían 50.000 hombres, eran 5.000 barcos en la época de Cristóbal Colón, y yo nunca en la vida lo había oído esto. Yo sí, esto sí. Y entonces me llamó la atención de que siempre nos miramos tanto el ombligo nosotros, de que realmente no somos capaces de ver más allá, digamos, un poco de lo que nos rodea, de lo confortable, digamos, de nuestra situación, y los valores creemos que los nuestros son los valores de todo el mundo, cuando realmente, bueno, pues digamos, hay ejemplos que te dicen que no es así, o sea que... Claro, de todas formas, yo a principios de los años 80 tuve una de las asignaturas más impresionantes con uno de los mejores profes de mi vida, que era la historia de los descubrimientos geográficos, en la cual vimos eso que estás comentando ahora. ¿Sí? Fíjate, yo desconocía por completo esta situación. Y es más, eso que están diciendo ahora como si fuera la gran novedad del mundo mundial, es que ya hubo europeos antes de Colón y hubo, el famoso piloto. Eso ya lo estudié yo y estoy diciendo, a principios de los años 80. Lo que pasa es que, claro... Las decisiones políticas, fíjate en esto también, lo que influyen... Universidad Española Complutense. Con una flota como esta y con unos barcos que eran 10 veces más grandes que los barcos europeos, con una flota tan impresionante, y China decide retirarse y decide clausurarse. Retraerse. Es un tema cultural. ¿Qué punto, ¿no? ¿Qué punto de cambio histórico hubiera sido si no hubiera sido así, ¿no? Pero a veces una decisión de un emperador, una decisión política, siempre nos han dicho que las decisiones de la masa son, pues a veces las decisiones individuales, ¿no? Son a veces decisivas, ¿no? Y este aspecto, el caso de Zheng He, del almirante eunuco, por cierto. O por lo menos sí. Eso decían, es como una historia muy, muy apasionante. Bueno, os voy a tener que dejar hoy un poquito antes, me disculpáis, porque tengo que ir a recoger a los niños que hoy se van a dormir en casa de sus tíos, porque que les han invitado, con lo cual... Vaya sonrisa, Santiago. No es por nada. Oye, una pregunta. ¿Quién más se ha apuntado al curso del Caixa Forum? ¿Estrella? ¿Y alguien más? Pero al final... No. Empieza la próxima semana. Empieza la próxima semana. Bueno, ya luego te llamo, Estrella. Sí, vale, hablamos. Bueno, pues un placer, como siempre. Bueno, eso no viene en la pradera. Adiós. Enviaré una foto. Buen puente. Buen puente, chao.